Hola a todos, cuánto tiempo sin verlos aquí Secret Fanfic. Bueno, ya era momento de que me recuperara y pues estoy aquí con un capítulo especial y pronto voy a traer otro capítulo, así que pues esto va a ser como una compensación, 3 largos meses y ya para más, pero bueno, ya me dejó de flojeras, ya es hora de chambear. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, capítulo especial, el primer vuelo. Un año desde entonces, Walt yacía respirando pesadamente en medio del dojo, su mirada estaba directamente al techo, su corazón palpitaba locamente que casi salía de su pecho, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Este se levantó a duras penas, tomó su espada varita y le encaminó a su habitación. Este era el día a día de Walt desde que llegó a Romalia. ¿Qué pasó para que este hombre, que ya era un capitán en Triste Inn, tomara un fuego en sus ojos por mejorar? Viendo su desarrollo continuo, un hombre le veía todos los días desde las Alexander, que a pesar de ser reservado como maestro, el mismo que incitó a Walt a odiarle para que este mostrara su potencial, le observaba diaria sin falta alguna. El porqué de esto, el mismo Alexander siempre pensaría igual, por muy simple que fuera su persona, él diría, por mucho que me desagrade, es mi alumno y mi responsabilidad. Y por ello él personalmente veía los avances que Walt lograba todas las noches que este se escabullía. Ya es tiempo, Alexander susurró para sí mismo. El año en que Walt estuvo en el dojo del estilo nórdico, este tomó una convicción: lograr sus objetivos, cumplir con lo que su padre esperaba y mostrarle a la duquesa Karin su valor, pero Walt no sabía algo más, dentro de él, algo más que su convicción crecía, ambición, algo que Alexander deseaba ver de sus alumnos, nacía de Walt, motivo de su odio infundado por su mismo maestro. Y con ese motivo, todas las noches Walt salía de su habitación rumbo al dojo, con el fin de entrenar sus movimientos personales. Este se propuso a aumentar su poder y fuerza. El peligris pasó todo un año dejando todo, sangre, sudor y lágrimas en cada entrenamiento. Algo que Walt no esperó llegó, no pudo avanzar más, un estancamiento, llegando a su límite actual. En ese momento él gozaba de gran habilidad y fuerza, más que antes, más que hace un año. Pero había llegado a un límite el cual su conocimiento y magia no lo podía hacer cruzar. El joven hombre en un principio prestaba mucha más atención a las prácticas. Cuando Alexander decía qué hacer, este de mala gana aceptaba y hacía su mayor esfuerzo. Pero con esto solo podría ostentar a lo que él llamaba mediocridad del promedio. Su ambición le llevó a pensar: yo puedo lograr más que todos. Incluso llegar hasta ese tipo, aunque esos eran los pensamientos de Walt, no eran la realidad, pero a pesar de ello, Alexander, que a ojos de Walt le ignoraban, una emoción de su parte esperaba que esta pequeña ave por fin se acercara al abismo, para dar su primer vuelo. Tras esperar y esperar, Walt perdió la paciencia. Esto pasó 6 meses después de que se cumpliera su primer año en Romalia. En un principio, el orgullo de Walt le llevó a evitar pedir consejo de Macías y Julio, los cuales a ojos de él, habían logrado una abismal diferencia en habilidad, mientras que él se quedaba atrás, pero ante ello, nunca se le pasó por su cabeza pedir consejo a Alexander. En todo este tiempo, el maestro nunca le prestó atención, nunca indicó sus avances, mucho menos dirigió su palabra a él, motivo del por qué el odio de Walt aumentó. Tras pensarlo un poco, Walt escribió una carta y la envió a Triste. En un principio esperó con ansias una respuesta, hasta que unas semanas después de enviarla, legó su respuesta, y este tomó la carta y la apretó haciéndola una bola y la arrojó lejos de su vista. La carta enviada estaba dirigida a su padre. Walt narró los hechos que vivía y sus avances. Este indicó que gracias a las instrucciones de Macías, él había llegado a un nivel totalmente distinto del que tenía hace más de un año. Y con esto llegó sobre su estancamiento, donde tanto Macías, que no tenía más que decirle, pidió consejo a su padre, pero la respuesta de este no le gustó a Walt. Pide consejo al maestro, estaba escrito en la carta, a lo que Walt rechazó la idea profundamente. Y así, tras casi cumplir 2 años desde que llegó, un día como cualquier otro, Walt no volvió a entrenar durante las noches, y así pasó durante al menos un mes más, eso hasta cierto día. Uno de los días festivos más importantes en Alkehime había llegado, una celebración de 10 días que daba inicio al año nuevo desde la llegada del fundador a este mundo. Todos los jóvenes y adultos que estaban en el dojo salieron como buenos creyentes del fundador a hacer parte de sus trabajos. Pasarla bien en estos días, aunque habían sus excepciones, entre ellos, Walt.
Habían pasado 2 años desde que llegó, y por lo tanto esta era la segunda vez que pasaba esta fecha en solitario, a pesar de que sus compañeros espadachines de dudosa procedencia le invitaban, este declinaba, tras su reciente declive en lo que respecta a su entrenamiento y objetivos, este pasó sus días en el dojo buscando una forma la cual lo sacará de su estancamiento, eso hasta que en uno de esos días, el dojo estaba completamente solitario. Wald pasó el umbral de la puerta y entró, serio y dudoso, este entró viendo el dojo con una expresión como si todo le diera igual. Hasta que la vio. El peligris paró en seco, sus ojos se posaron en algo, un extraño sentimiento recorrió su cuerpo, el habla de Wald fue sellado por la sorpresa, en el centro del dojo, posaba una espada dorada, una espada que denotaba realeza y poder, una obra de arte hecha para un rey, impresionado por lo que veía Wald inconscientemente se acercó a esa majestuosa espada, con cada paso que éste daba, la espada crecía en tamaño, no era eso. La espada en sí misma era gigante. Tan grande como el cuerpo de un hombre adulto, ¿quién sería capaz de manejar tan gran espada? Wald no lo sabía, pero poco le importó, cuando este se acercó lo suficiente, fue bañado por la impresión, este estiró su mano. A lo lejos de ahí, en la entrada, 2 personas entraban por la puerta. Te lo he dicho, no mereces ser tan popular entre las damas, tú un ocioso por la espada y la fe. Ron habló entrando junto a Julio, el cual con una sonrisa santurrona caminaba sin preocupación alguna, eso hasta que en su vista se miró la figura de Wald. Julio se quedó en blanco, petrificado, este es el buen Ron, susurró Julio, a lo que Ron miró a Wald. Al ver lo que estaba a punto de hacer Ron, corrió de forma inmediata y tomó a Wald por el hombro, al notar la presencia de los chicos. Oí, ¿qué intentas hacer? Ron habló. Esta espada, ¿a quién pertenece? Wald habló, este miró a Ron con expectativas, Julio se acercó con una sonrisa de por medio. Es una recompensa. Julio habló sonriente, Wald lo miró incrédulo y Ron con una cara de ¿qué mierda dices ahora? Recompensa, repitió Wald. Así es, ¿por qué crees que me esfuerzo tanto? Julio habló, miró a Wald seriamente. ¿Y esa recompensa a qué se debe? Wald habló, en estos momentos Ron dejó de lado las intenciones de Julio para salvar su pellejo de posibles tratos de su maestro más tarde. Claro está, aún estás en el rango intermedio. Julio habló despreocupado. ¿Me tienes? Puedes hablar. Wald habló. Esa espada, no es una corriente. Es una espada mágica. Julio habló bajando su voz. Espada mágica. Como la que dicen güeros demonios elfos poseen. Wald habló. Sí, exacto. Julio habló, pero de un momento a otro cayó de rodillas tomándose de su cabeza. Alexander llegó desde atrás de él, y le castigó con un golpe por hablar de más. ¿Qué dicen insensatos? Kayak es kayak, una espada hecha por manos élficas, no se compara a la refinación de un maestro herrero como lo era Julián. Alexander habló. Había golpeado a Julio con la parte plana de su Black Sword. Wald al notar a Alexander retrocedió, evitando cualquier tropiezo en su contra. Ron ya estaba a 3 pasos detrás de Wald. Bien, ya están los 3 Aku, Alexander habló, a lo que Wald se quedó confundido por esas palabras. Los traje como pidió maestro. Julio habló aún tomándose la cabeza. Bien, ustedes 3, Ron, a pesar de ser el más veterano, no has mostrado mejoría. Julio, muestras talento, pero tu falta de poder es un obstáculo. Y Wald, sigues siendo Wald. Alexander habló, a Wald le salieron venas del enojo. ¿Buscas pelea? Wald gritó alzando sus puños. Alexander, último solo se mantuvo al margen. No seas idiota, aún no veremos esa escuela. Alexander habló. Wald por su parte alzó una ceja en confusión por la respuesta de Alec. Entonces, ¿cuál es el motivo de que nosotros estemos aquí? El festival comienza pronto, Ron habló. En respuesta, Alexander sonrió levemente. ¿Entrenarán conmigo, personalmente? Alexander sonrió en victoria a sus palabras. Por entrenar, es obligatorio. Ron habló. Ron, discípulo idiota, siempre he pensado que tienes barro por cerebro, pero a veces salen palabras sabias de tu boca. Alexander habló, a lo que sonrió maliciosamente. Tras eso Ron salió corriendo en dirección a la salida del dojo. Alexander mientras tanto no se inmutó. Predecible, ambos no irán con la cola entre las patas. Alexander habló viéndolos fijamente. No, maestro. Julio habló. No me intimidarás. Wald habló serio. Bien.
Esperad a que regrese con ese insensato. Alexander habló y este salió del dojo caminando. ¿Qué se trae entre manos este tipo? Más importante, Julio, este sujeto ha llamado a esta espada kayak, pero lo que me llamó la atención, ¿qué fue eso? Mencionó que ni las armas élficas están a la altura. Wald habló. El maestro tiene expectativas en nosotros, por ello el entrenamiento con él, y hablando sobre la espada del maestro, Macías-sama es quien posee mejor conocimiento de ella, jamás he visto al maestro empuñarla, y sobre las armas élficas, el maestro es quien mantiene a raya a los demonios elfos. Satisfecho. Julio habló con júbilo. No me refería a conocer las armas, como sabe sobre las armas élficas, tenía entendido que los elfos solo se limitan a usar magia. Wald pensó, pero poco le importó. De un momento a otro, Alexander estaba de regreso sonriente, este traía consigo un saco a rastras, este era Ron, en un estado deplorable, sus ojos en blanco denotaba su inconsciencia, la espuma de su boca denotaba la forma en que Alexander lo castigó por haber huido, este insensato se atrevió a arrojarme una espada en cuanto inmovilice sus piernas. Alexander habló orgulloso jactándose de haber sido atacado por Ron. Bien, nos vamos, Macías nos espera. Alexander habló, maestro, ¿no haremos preparativos? Julio habló. Pero qué burradas dices, obvio saldrán con lo que llevan encima, nos vamos ahora. Alexander habló, a lo que Julio solo suspiró aceptando su destino. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan drástico? Wald reclamó, pero Alexander le miró de reojo. Las puertas están abiertas para desertar a Tristane. Alexander habló saliendo del lugar. TCH, Wald chasqueó los dientes y siguió a Alexander de mala gana. Tras llegar a las puertas de la ciudad, Macías les esperaba con caballos para el viaje. Tras un breve intercambio entre Alec y Macías, cada uno tomó un caballo y siguieron a Macías. Ron por su parte fue atado y puesto como carga para su caballo. A mitad de camino se despertó y causó un alboroto, fue noqueado nuevamente por Alexander. Siguiendo el camino de Macías, Wald así como Julio y Ron, que aceptó tristemente su destino, avanzaron sin reclamo. Disculpe maestro, ¿por qué estaremos bajo su tutela? Aún más en estas fechas, aprecio mucho su atención a nuestras personas, pero el Papa puede que me necesite. Julio habló. Alexander miró de reojo a sus espaldas. En estos próximos 10 días mostraré las demás escuelas, sus estancamientos actuales están al límite de sus capacidades físicas, el tercero desarrollará sus habilidades para mejor. Alexander habló seriamente. De los tres, Wald fue el que más quedó sorprendido por las palabras de Alexander. ¿Cómo sabía ese sujeto sobre su situación actual? ¿Acaso leyó la carta de su padre? Esos pensamientos recorrían la mente de Wald. Pero él sabía que su carta fue abierta por él. ¿Acaso su padre escribió algo para Alec? El peligris se preguntó. Maestro. 10 días, entonces no estaremos para los días festivos. Ron habló. Estos insensatos y malagradecidos discípulos. Alexander habló con pucheros. El maestro ha estado haciendo preparativos los últimos meses para este entrenamiento para ustedes tres. Deberían ser más considerados. Macías habló. Usted sonreía levemente. Cierra la boca Macías, no hables de más. Alexander habló. El maestro a veces es tímido. Macías siguió. Pienso que también tú Macías, debes de quedarte. Alexander habló, a lo que Macías cayó de inmediato. Macías-sama, ¿qué clase de entrenamientos veremos? Usted debe de saberlo. Julio habló. Macías miró a Alexander pesadamente, su mirada fija a su maestro era demasiado intensa, pero Alexander ni se inmutaba, ignorándole con una sonrisa de por medio, este comenzó a tararear. Julio, Wald y Ron se quedaron incrédulos por el comportamiento de Alexander en estos instantes. Tras un par de horas de más, llegaron a lo que pareciera un pequeño río. Al llegar cerca de la orilla de estos, los caballos fueron dejados para que descansaran. Alexander, que bajó de la bestia, asintió para sí mismo. Este sacó un pequeño hilo de quién sabe dónde. Julio, Wald y Ron miraban aún más incrédulos las acciones de Alec. Alexander tomó algo de su cabeza, la corona, creo que sería diadema, de su cabeza y lo amarró junto al hilo. Este pinchó uno de sus dedos dejando caer una gota de sangre en esta. Tras eso, el hilo fue dejado sutilmente en el río, el cual lo arrastró a lo profundo. ¿Qué demonios le pasa? Wald habló. Al parecer estamos acampando. Julio habló. Él me está dando más miedo ahora. Ron habló.
Ustedes tres, deberían prestar atención, Macías habló, se acercó a Alexander con un hilo también. Imitó lo mismo que hizo Alexander a excepción que usó un gancho y un insecto que pasaba por ahí. Macías se sentó junto a Alexander. Julio se acercó, aún portaba sus ropas sacerdotales, pero poco le importó, pidiendo perdón, arrancó una manga de sus ropas y la deshiló. Le dejó un poco a Ron y a Walt, y se acercó a Macías y a Alexander. Tras varios minutos, Ron imitó la acción de Julio, buscando un insecto, lo capturó y lo usó como carnada, se sentó junto a los demás, Walt, el único que no entendía nada, por fin reaccionó. Se acercó y tomó asiento, el grupo de hombres estaba cerca de la orilla, pescando pacientemente. Walt incrédulo mira a la cara a Alexander, el cual tarareaba levemente, fue ahí cuando abrió sus hoyos, y Alexander jaló el hilo rápidamente, sacando un gran pez. Perfecto. Alexander habló, dejó a un lado al pez y volvió a pinchar su dedo, dejando caer más sangre en la pequeña corona. Walt lo miraba perplejo. Su boca estaba abierta de la sorpresa, no entendía cómo la sangre no se diluía en el agua, pero la atmósfera era muy sospechosa. Estamos pescando. Walt habló. Hace mucho tiempo que no lo hago, solía hacerlo con mi pupilo y los bribones de sus hermanos. Alexander habló sonriente. Es el entrenamiento, Walt habló. Solo pasamos un buen tiempo, Alexander habló. Además, cazamos nuestra cena, si no pueden cazar nada, no comerán. Macías habló, tras eso Ron perdió la paciencia y se arrolló al río. Sacando con sus propias manos a dos grandes peces. TCH, de estar en el mundo humano te arrojaría al mar, alguna que otra bestia te devoraría. Alexander habló con mal humor. Tras terminar, Alexander tomó leña y comenzó un campamento improvisado con una fogata, estos cocinaron sus peces ahí. Para Walt la experiencia era nueva, pero no desagradable, veía las interacciones de todos. Todo valle posee gran diversidad, las plantas y animales en estos lugares son muy comunes. Alexander habló, comenzó a hablar sobre las diferentes formas de vida del lugar, a lo que todos hablaron que sabían de ellas. Tras esas palabras, Alexander comenzó a hablar sobre las diferentes formas de usar las plantas para su conveniencia, formas de curar sus heridas, crear ungüentos, cuáles eran comestibles y cuáles no. Hablando de estas, él dejaba en claro que el ingenio de cada uno era el límite de las capacidades que pudieran darles a todo a su alrededor. Walt miraba muy sospechoso el comportamiento de Alexander, hablaba felizmente, daba una especie de clases sobre cómo sobrevivir en la intemperie, es serio, y tras eso, al anochecer, Macías se despidió de los jóvenes. Retirándose con los caballos, Ron fue el primero en reclamar, pero esto era comprensible para Walt y Julio, que se imaginaron lo peor desde un inicio. Macías solo inclinó su cabeza y se llevó a los caballos consigo. Y los tres jóvenes espadachines se quedaron totalmente solos junto a su maestro. Así pasaron al menos 5 días, a mitad de camino las habladurías de Alexander les fue de inmensa ayuda para los tres espadachines, un veterano con la experiencia del mundo en su espalda, daba a reducir su inmensa sabiduría. Estos avanzaban constantemente alejándose de los lugares donde acampaban por las noches. De los tres, Walt fue el primero en dar crédito, curarse las heridas, por muy pequeñas que fueran, era importante, además el rastreo del área y percepción que Alexander les enseñó en estos días habían dado sus frutos. Walt pensaba que entrenamiento sería duro y le ayudaría a salir de su estancamiento. Alexander sabía de su problema, Walt pensó que tal vez él lo espiaba en las noches, pero dejó de lado ese pensamiento. A pesar de su orgullo, las enseñanzas menos importantes eran absorbidas como una esponja al agua. La razón, Walt sabía que esto no se le impartiría a nadie en el reino, si lo peor sucediera y se quedará solo en terreno enemigo. Las enseñanzas de Alexander era una jugosa posición para salvar su vida. Y tras eso, 10 días pasaron, tras el último día, todo se comprendió. ¡Ah, qué alivio! Ya han pasado 10 días, por fin regresaremos. Ron habló abatido, Ron lo dijo, pero ni Julio ni Walt bajaron la guardia aún. Alexander paró en seco su guía. Ron, ¿sabes en dónde estamos? Alexander habló, tras eso, Ron comenzó a ver a su alrededor, luego el cielo, pero no pudo contestar. Me es confuso, no sé dónde nos encontramos, disculpe mi falta de atención maestro, Ron habló.
No, es comprensible que no lo sepa, nos hemos estado moviendo los últimos 10 días, es comprensible que no sepa en dónde estamos, Walt pensó, giró su mirada a Julio, al menos él creía que el chico más avispado tendría una idea. Pero la sonrisa descarada de Julio no estaba impresa en su cara. Walt, Alexander habló. Estoy al mismo nivel que Ron, Walt habló. Julio. Alexander habló. Maestro. Esto fue a propósito, Julio habló, tras eso Alexander se dio la vuelta, poseía una mirada afilada y una sonrisa retorcida. El entrenamiento comienza desde hoy, Alexander habló. Pero. Maestro, mencionó que el entrenamiento duraría 10 días, Ron habló. Yo he dicho eso, si es así, les he instruido estos últimos días en las escuelas básicas del estilo nórdico, Alexander habló. Escuelas. Walt habló. El tercero siendo la cabeza del estilo del dios del norte, tengo el conocimiento de todas las escuelas, es mi deber como cabeza el dominarlas todas y para ustedes instruir las más importantes para su mejoría personal, Alexander habló. Acampa, y pescar no es más que hacer el vago, Ron reclamó. No, alumno idiota, desde la escuela de venenos hasta la curativa les he instruido y moldeado su mente para que puedan pulir sus espadas, Alexander habló. Bien, aunque no lo sepan, estamos en territorio élfico, Alexander habló, los 3 chicos se tensaron. ¿Por qué estamos aquí? Walt reclamó. Claro está, poner en riesgo sus vidas es la mejor oportunidad de demostrar las habilidades que poseen. Alexander habló. Tengo una idea de esto, maestro, usted desea que pongamos a prueba nuestras habilidades de alguna forma concreta. Julio habló. Así es Julio, Alec habló, pero sonrió. Pero si intentamos escapar de esta zona. Julio habló, espero la respuesta de Alexander. Deberán pasar sobre mí, Alexander habló sonriente. Eso es injusto, Ron habló. La vida nunca es justa. Aténganse a ello, no me importa en el problema en que se metan, están bajo su propia responsabilidad, desde este momento, sus vidas están en sus propias manos. Alexander habló. Si por algún caso nos encontramos con un elfo, Walt habló. Ustedes deben solucionarlo. Alec habló. ¿Y si intentamos escapar de su persona? Ron habló pensando en la posibilidad, pero Alexander sonrió. Aún no he instruido en la escuela de sigilo, entre un elfo y mi persona. ¿A quién prefieren enfrentar? Alexander habló, tras eso Julio y Walt chasquearon la lengua, Ron por su parte no pensó en enfrentarse a ninguno. Además. Si los encuentro intentando escapar, personalmente los noquearé y los dejaré en medio del desierto. Alexander habló, lo que Ron palideció, pero ante esto el que notó todo, ante esto no fue Julio sino Walt. Espera, no poseemos armas, Walt habló. Ciertamente no he instruido en artes marciales, primero han de dominar una espada antes que pelear sin ella. Por ello tengo una sorpresa. Alexander habló, ante la confusión de los 3 Alexander sonrió felizmente. Hay 3 espadas las cuales poseo, están repartidas en este lugar, encontradlas y hacer uso de ellas, para regresar, Alexander habló. Hacer uso, Walt repitió. Tal como lo dije, hacer uso de ellas, claro está, este lugar está infestado de monstruos. Alexander habló, en ello sonrió. Sinceramente me arrepiento de haber venido, pero no puedo dejar pasar esto. Una voz resonó a espalda de los chicos, los 3 se giraron mirando a un hombre mayor delante de ellos. Macías Sama. Hablaron los 3 chicos al mismo tiempo. Estos insensatos, ¿por qué no se dirigen a mí con ese respeto? Alexander pensó, pero poco le importó olvidando ese pensamiento. Macías, has regresado a tiempo, eso es bueno, Alexander habló. Sí maestro, he regresado, por favor no me envuelva en nada. Macías habló. Bien, si es así, por favor haz tu trabajo, Alexander habló. A sus órdenes maestro. Macías habló. Alzó su pulgar en acción de asentimiento, Alexander imitó la acción, guiñó un ojo a Macías. Tras eso, la escena frente a los 3 chicos era un poco irreal al comportamiento que se miraba de Alexander en el dojo. Bien, siendo así, tengo todos los preparativos listos, Alexander habló. Es por ello que usted salió de nuestro campamento muy temprano. Julio habló, Alexander asintió, sacó de uno de sus bolsillos una flor.
Esta flor llamada Cubillus, por muy extraña que parezca, cierto espadachín resentido la cultiva en las tierras germanas, me ha regalado un poco después de insistir pacíficamente hace un tiempo, la he estado dejando por todo el bosque, así que por su bien e integridad y honor como hombres, sobrevivan una semana. Alexander habló. Tras eso todos se quedaron aún más confundidos por las palabras de Alexander. Eso fue lo que todos esbozaron. Sí, respetaré su decisión si desean desechar sus vidas por manos propias, pero siendo discípulos del gran yo, no optarán por el suicidio. Alexander habló, a lo que todos inclinaron sus cabezas. Alexander en ello alzó una ceja, había notado algo. Que la bendición de la guerra esté con ustedes, Alexander habló. Espera, ¿no nos has dicho nada de las espadas? Wald habló, a lo que miro nuevamente a Alexander, no estaba, había desaparecido, se teletransportó, se hizo invisible o cambió de forma, nadie lo supo, de un segundo a otro desapareció de la vista de todos. ¿Pero qué demonios? Wald habló, miró a todos lados, pero el bosque era extenso, perder de vista a alguien ahí sería fácil. Por algún motivo, siento que las palabras del maestro no son un buen augurio, Julio habló. Tiene que enseñarme a hacer eso, podría huir de muchas situaciones, Ron habló. Ya veo, Macías habló. Julio estaba a un lado de Macías, le miró confundido, Wald miró a Ron por la respuesta de su senpai. Julio miró a ambos chicos, giró su mirada, y Macías ya no estaba, Julio tenía una sonrisa como siempre, pero desapareció. Wald, después de pensar de qué motivos traía entre manos Ron para aprender estas habilidades, giró su mirada a Julio que estaba a su lado, notó a Julio, el chico menor, pero que miraba como a alguien de respeto, pero Wald comprendió al verle que la situación no era buena. Por lo general, Julio tenía una sonrisa petulante el 100% del día, solo en raras ocasiones la perdía, la mayoría por comentarios de Alexander, pero ahora, era diferente, Julio no sonreía. Poseía una mirada que decía, oh shit. Wald giró su mirada hacia los árboles, había notado movimiento, sentido se había afilado por estos 10 días de entrenamiento. Girando su mirada a Julio, ya no estaba. Wald esbozó, primero Alexander desapareció inmediatamente sin mediar palabras y dejando como única advertencia, sobrevivir a toda costa, además lo más ilógico que pudo decir, aun si pierden su honor como hombres. Esto dejó a Wald muy mal parado, luego Macías, se quedó confundido ante las palabras de Alexander, pero captó de inmediato el significado de las palabras, por su vasta experiencia o por el tiempo que lleva tratando con Alexander. Desapareció. 3 alumnos ahí presentes. Y ahora Julio, el más avispado de los 3. Wald giró su mirada a su espalda, y ahí notó a Julio corriendo como si su vida estuviera en juego, en ello Wald sintió una corriente eléctrica en su espalda, por primera vez en la vida había sentido tal pánico, sus extendidos sentidos que se pulieron en estos días, gritaban peligro. Macías respiraba pesadamente, se apoyaba sobre el tronco de un árbol, tomó de uno de sus bolsillos una especie de polvo, camuflaría el olor de su persona Cubillus, en esta zona, porque Macías susurró para él, pero no contaba con una respuesta. Macías, te estás oxidando. Alexander habló, Macías al levantar la mirada notó a su maestro en lo alto del árbol, estaba sentado con sus piernas cruzadas. Esparciré un poco de polvos, alejará a las molestias. Macías habló. Sube, no es necesario, ya lo he hecho, los preparativos para estos niños ya están listos, Alexander habló, Macías por su parte subió junto a Alec. Maestro, ¿qué clase de entrenamiento es Macías habló, Alec no contestó. ¿Por qué Cubillus? Ya espadachín germano, se refiere, Macías habló. First, claro está, además, estos niños están estancados, a excepción de Wald, Julio no puede usar perfectamente su Touki. Ron, por muy veterano que sea, tiene deficiencias igual que Julio, y Wald. Su ego y confianza lo llevarán a cometer errores, a diferencia de ti, ellos no son descendientes de alguien de mi mundo, por lo que no puede usar el Touki de la forma convencional, incluso para mí, aún siendo inexperto, se me dificulta la enseñanza de mi escuela. Así que lo único que pude pensar fue a cómo el segundo y abuela me entrenaron. Alexander habló. Arrojarlos a su suerte con una flor de ese tipo. Macías habló.
Padre y abuela me arrojaron con lobos jauría durante 3 días y 3 noches, batallé hasta que capte cómo usar las técnicas. Si la vida se está en juego, el máximo potencial llegará a la superficie. Alexander habló. Maestro, usted es un inmortal, arrojarlos contra unos lobos no lo mataría. Macías habló. Alexander chasqueó la lengua. Macías, no hay comparación alguna entre el mundo humano y este, además, nací y crecí en el lugar más duro. Asumiendo ese pensamiento, no hay mejor manera de mejorar nada más que sobreviviendo, sea el tercero un inmortal aún puedo morir, no existe nadie totalmente invencible. Alexander habló. Lo entiendo maestro, pero ¿sobrevivir a qué? Macías habló. Tengo mis expectativas altas con estos niños, pienso mucho en su desarrollo bajo mi ala, por ejemplo, espero ver si mis especulaciones son acertadas, si lo hacen bien esta semana. Alexander habló. Siendo usted, sus acciones dicen más que sus palabras, sin ofender maestro, Macías habló, mientras que Alex solo sonrió. En estos días he instruido en la supervivencia, y ellos han afilado sus sentidos. De los 3, Julio ya debió de haber huido del lugar. Walt por inercia debería haber notado que Macías y Julio no estaban, por lo que debió de intuir el acercamiento de esas bestias, y Ron, bueno es un poco lento, pero está por encima de la media, así que espero que conien. Alexander habló, pero de repente un grito desgarrador resonó por todo el bosque. Maestro, eso no era la voz. Macías habló. Sí, ha superado mis expectativas, probablemente debería rescatarlo. Después, Alexander habló. Macías miró de reojo a su maestro. Ya veo, es esa clase de entrenamientos. Macías habló con una cara desagradable. Alexander sonrió. No te preocupes Macías, no morirán por algo así. Mirada de Macías. Eso espero. Alexander habló, evitó la Macías se preocupó un poco más por las desgracias que pasarían los aprendices esta semana. ¡Oh mierda, oh mierda, oh mierda! Ron corría en medio del bosque, huía por su vida, varias figuras le seguían de cerca. Maldita sea, ayuda, no quiero morir así, ni siquiera tengo un arma. Walt, ven y ayuda a tu senpai. Julio, ven ayuda a tu humilde compañero. Maestro, Macías ayuda a tu buen alumno. Maestro Al, bastardo. Ron gritaba mientras huía del lugar. Giró su mirada para ver algo que ni en sus peores pesadillas podría imaginar que temería. Al girar su mirada una jauría de orcos le seguía, no era peor para él. Alexander mencionó que sobrevivieran y que si intentaban quitarse su vida por mano propia, él no los juzgaría. Oh mierda, ¿por qué están así de excitadas? Miembría, Ron gritaba mientras corría por su vida. Al girar su vista notó como las abominaciones babeaban viéndole. Un deseo carnal era visto en sus miradas. Si voy a morir, moriré como yo lo decida. Ron gritó y miró un acantilado cerca, a lo que corrió lo más rápido posible y estando cerca de la orilla no vaciló, se arrojó sin pensarlo. Splash, el sonido del agua siendo golpeada se escuchó. Había agua. Ron habló, miró a las bestias eran orcos, femeninas como machos. Ron tembló al imaginarse qué sucedería si cayera en esas manos. Una semana. Con estas cosas. Porque no me hice sacerdote, Ron habló. Lo que has dicho se puede juzgar como blasfemia. Julio habló a espalda de Ron, hizo un grito que ahogó de inmediato. Julio, ¿qué haces aquí? Ron habló. Camuflar nuestro aroma, Julio habló. Oh, buena idea. Ron habló. No fue mía, fue de Walt, Julio habló. Walt. ¿Dónde está? Ron habló, Julio hizo una cara muy complicada. Dijo que se vengaría del maestro. Julio habló a lo que Ron solo pudo asentir. Será aclamado como el más grande héroe en el dojo de lograrlo. Ron habló, Julio por su parte solo se acercó a la orilla del río donde se arrojaron. Ron le imitó saliendo del río. Walt por su parte caminaba por el bosque, agradecía y maldecía sobre las habilidades que amplió gracias a estos 10 días con la guía de Alexander, pero poco le importó, un deseo vengativo era visible para cualquiera. Rememorando, Walt recordó que Alec poseía una cierta cantidad de flores antes de que desapareciera. En el último año él había notado un comportamiento extraño y elocuente del mismo, por lo que intuyó que al mencionar sobre lo de sobrevivir y dejar esas flores delante de ellos a propósito,
Walt pensó que Alexander deseaba que le enfrentaran o hacer una tarea específica al respecto. Él no les mencionó dónde obtendrían las armas que los tres necesitarían, por lo que uniendo las piezas, Walt solo concluyó en que Alec quería que le retaran. Si será un hijo de, ¿cuántas dejo en todo el bosque? Ha estado desaparecido durante las mañanas de los últimos 5 días, pero con esta cantidad será suficiente. Walt habló, había pasado recogiendo esas flores esparcidas por todo el lugar. Walt. Ey, estás demente, esas cosas vendrán por esa flor del infierno. Ron habló, alcanzó a Walt junto a Julio. El maestro a veces es diabólico. Ron habló. Pero si es un demonio. Julio habló. A lo que Ron lloró. Por fin te has dado cuenta, sabía que podría tener fe en ti Julio. Ron habló. Ustedes dos, ¿qué piensan sobre esto? Walt habló. Sobre el sobrevivir. Ron habló serio. Opino que el maestro en estos días ha estado instruyendo sus métodos de supervivencia con el fin de que los usemos, pero, con esas flores que por alguna razón atraen y enloquecen a esos monstruos, no tengo idea en qué piensa el maestro. Creí que nos arrojaría contra elfos. Julio habló, dio una sonrisa santurrona a Walt y Ron que le veían con disgusto. No digas palabras peligrosas, quién sabe si el maestro está cerca escuchando, tal vez piense, esa es una buena idea, y tras eso nos arroje a esos demonios élficos. Ron habló disgustado, pero a sus palabras Walt sonrió. Oh, siendo él, puede ser posible. Walt habló. Ey, no te pongas del lado de Julio, a diferencia de ustedes dos yo soy normalito, solo soy un mago de agua, sin espada me sería difícil pelear. Ron reclamó. Exacto. Walt habló, a lo que Ron se quedó extrañado. Julio abrió sus ojos con sorpresa, y sonrió. El maestro posee las espadas. Tal vez desea que las tomemos a la fuerza. Julio habló. Ey, desquiciados, prefiero batirme en duelo en contra de esos monstruos que contra el maestro. Ron habló. De alguna u otra forma el maestro te vencería y te arrojaría contra esas orcas. Julio habló. Cierto, Ron habló, insertar meme, eso es racista pero tienes razón ustedes dos, ambos, lo han entendido ¿no es así? Walt habló, a lo que Julio y Ron se miraron. Unirnos para ir en contra del maestro. Julio habló. O tal vez unirnos y escapar de las garras del maestro. Ron habló. En cuanto él regrese al dojo en verdad te lanzará al nido de esas orcas. Julio habló, hizo mala cara. Lo que trato de decirles, es que debemos encontrarle, sin que se entere. Walt habló, a lo que Julio y Ron asintieron. Tras esa breve unión de equipo, los tres chicos pensarían en las diversas formas en las cuales encontrar a Alexander, pero estos no supieron en qué dirección huyó, mucho menos si estaba observándoles con una sonrisa petulante, pero dejaron de lado esos pensamientos, ya que el mismo Alexander los había instruido para ello en estos 10 días. Tras eso los chicos dieron con un punto que Alexander posiblemente pasó por alto. Macías, su maestro instructivo, no sabía nada de este entrenamiento, por lo que por experiencia ocultaría su rastro para evitar a las orcas, pero no ocultaría su rastro para personas capaces como ellos tres, y así comenzó su semana de supervivencia, con un fin diferente. Ellos no serían las presas en el juego de Alexander, sino que unieron fuerzas con el fin de vencer y superar las expectativas de su maestro para esta prueba, con el fin de mejorar. Tras los eventos de su entrenamiento de supervivencia. Una semana pasó, comenzando porque fueron emboscados por las orcas en donde Ron fue capturado, siendo rescatado por Julio y Walt. Último en lágrimas juró cubrir sus espaldas de por vida. Luego de ello se dedicaron a buscar un punto seguro como campamento. Las flores las cuales alternaban a las orcas fueron desechadas por los tres, siendo Walt quien guardó un poco para sus cometidos en contra de Alexander. Más tarde de ello, se dedicaron a explorar el territorio desconocido, ampliando sus mapas mentales para encontrar las armas que Alexander había dejado. Estos intuyieron que el mismo Alexander no sería tan irracional como para dejarse sus espadas y esperarlos para decir, venid y quitádmelas de mis manos frías.
Y la semana pasó, en ello los tres hicieron un gran hallazgo, estos descubrieron varios trucos para vencer a las orcas directamente, usando hojas, estos las molieron haciendo un polvo que dejaba sin vista a cualquiera, una especie de granada con un líquido que al impactar en un objetivo, este dejaría inconsciente a aquellos que lo olieran y varios artículos más, estos con el fin de mejorar sus habilidades y conocimientos, los cuales ya habían superado ciertas expectativas de su maestro que les veía desde las sombras. En los eventos sucedidos, otra semana pasó, en esos días las flores comenzaron a perder efecto, las orcas desaparecieron, pero a cambio los orcos más grandes merodeaban el lugar, sin armas no podrían hacerles frente a una gran horda de ellos, estaban en el terreno enemigo, en lo que ellos decidieron hacer retiradas tácticas, eso decía Wald mordiendo su orgullo. Y de semanas, pasó a un mes, estando ya fuera de todo contacto, sus sentidos estaban alertas en cada momento, acechados por monstruos separándolos en cantidad, no podrían hacer nada sin ninguna arma, si al menos tuvieran una espada, serían capaces de erradicar a esos monstruos con facilidad. Pero este no era el caso, así que se dedicaron en la búsqueda de las espadas de Alexander. Siendo atacados sin manera de poder defenderse optaron por tácticas poco éticas, creando trampas y armas improvisadas, los tres chicos mantenían al margen a los monstruos. Siendo apaleados por la gran diferencia de fuerza de los orcos ellos con sus habilidades podrían salir bien parados, Julio fue el primero en comprenderlo, seguido de Wald y por último Ron, al estar al límite las 24 horas del día, afilaron sus sentidos en el último mes, habían utilizado todas las técnicas de Alexander, creando objetos para sacar provecho y obteniendo poder y fuerza la cual en un inicio nunca supieron que tenían en realidad. Pero también adquirieron algo más. La experiencia que no se obtendría entrenando. Algo que no se obtendría por medios sencillos, estos chicos aún sin espada para Alexander ya eran reconocidos como guerreros, aún poco maduros pero al pie del nombre. Maltratados por la poca experiencia de estar en la intemperie, los tres chicos estaban vestidos con ropas deshechas, las finas ropas sacerdotales de Julio pasaron a ser más que un harapiento manto, los tres habían hecho sus rondas para la recolección de información de la zona, y por fin su oportunidad había llegado. Encontraron un improvisado campamento, Alexander había sido localizado. Alexander, soy un genio, estoy muy orgulloso de mi persona, claro, en 10 días convertí a 3 idiotas que creían que serían relevantes espadachines con solo balancear sus espadas en decentes guerreros. Tal vez debería mostrar un lado más suave con ellos, no, aún no, debería enseñar técnicas avanzadas de las razas demoníacas, los de la raza super son esencialmente buenas, tal vez debería seguir con la escuela de sigilo. No soy idiota, si lo hubiera hecho antes, hace días me hubieran dado uno que otro susto al acercarse a mi persona, así que no los instruí en esa escuela antes de este entrenamiento, al menos ya poseen las bases necesarias para conseguir el rango avanzado, no, si logran salir en una pieza los instruiré para ostentar el rango santo. Pero, hay algo que no me agrada, últimamente he notado cambios leves en el relieve del bosque, pensé en elfos, pero no lo creo, el único elfo capaz de aventurarse a las afueras de su reino es Visandal, pero aún así, los orejas puntiagudas no son estúpidos, notando mi presencia, se marcharían, exceptuando esa elfa. Pero no importa, mientras me encuentre aquí, mis alumnos no morirán, ya pasó la semana de prueba, y la pasaron espléndidamente, excepto por Ron, me asusté un poco al ver cómo le capturaron esas criaturas sedientas de esencia masculina, él hubiera sido devorado y su espíritu deshecho, creo que esta es la única cosa que este mundo supera al mundo humano en lo que a monstruos se refiere, no en el continente Vegarito las sucubos eran monstruos de digno nivel, pero dejando de lado ese pensamiento. Julio y Wald se las arreglaron para rescatar al idiota del grupo, Macías me convenció en que nosotros fuéramos por él, acepté porque ya había pasado la semana de la prueba. Sí, fue por eso, pero al estar cerca, oponente por ver de lo que eran capaces mis idiotas alumnos, no me decepcionaron, a pesar de no tener armas, se las arreglaron con sus manos y una que otros objetos que utilizaron del bosque, jojo ya no merecen ser llamados alumnos idiotas, sino solo insensatos, tras esos eventos, me infiltré en sus campamentos, optando por ocultarme dentro de un tronco o por debajo del suelo, espié y obtuve información, vienen a por mí, el tercero acepta el reto.
En los días posteriores anticipé todo, mis discípulos están mejorando, así que cumpliré con mi palabra, mis 3 espadas, mis 3 grandes posesiones en este mundo, la Black Sword, la espada hecha por el dios mineral con los minerales dejados por el rey mago, esta la dejé a simple vista durante las noches, camuflada con su oscura hoja, solo alguien con sentidos agudos notaría su presencia. Kayak, mi espada emblemática, la espada que padre obtuvo tras subyugar a el emperador rey dragón Kayak, esta espada manipula libremente la gravedad, con esta, cualquiera con una habilidad lo suficientemente pulida, sería un oponente de temer, mi espada favorita la he dejado en el último lugar donde buscarían, y el lugar donde el más débil podría hacer uso de ella para salvarse, esta la he escondido en lo profundo de un nido de orcas, me fue difícil pasar a través de esas lascivas criaturas, pero cumplí mi cometido. Por último, la espada del caballero, esta espada, fue la que una vez el caballero Paul Greirat utilizó en sus días, el padre del rey mago la vicepresidente del grupo mercenario y Norn Superdia, esta espada fue heredada por Luicelia Superdia, aún siendo una super junto a su lanza, esta aprendió el uso de la espada. Fue en su día cuando lanzó su espada para contribuir con tiempo ante cierto dios demonio. Justo en el momento en que un insensato dios del norte pisó el círculo mágico, desapareciendo y apareciendo en este mundo, no fue sino muchos años después que me enteré que aparte de mi persona, esta espada había llegado junto a mí. Pero esa historia es para luego, esta espada la dejaré en un punto especial, que harán mis insensatos alumnos, estoy emocionado. Tras un mes y medio, los 3 chicos avanzaban siguiendo rastros, estos habían encontrado variedad de rastros en su cacería. Está cerca, ¿no es así, Waldablo? El maestro no se dejaría rastrear tan fácilmente, Ron habló. Ciertamente, el maestro es alguien que desearlo, nos despistaría absolutamente, él debió de haber escuchado nuestro plan, Julio habló. Eso significa que probablemente él nos está esperando, Ron habló. Definitivamente, Julio y Wald hablaron al mismo tiempo, a lo que los 3 chicos comenzaron a reír. Es sus risas, las sonrisas de ellos se fueron perdiendo, los 3 chicos suspiraron pesadamente. No poseemos armas, ir mano a mano en su contra solo significa ser derrotados sin misericordia, Ron habló, a lo que Wald y Julio asintieron. Repasemos Wald habló. Bien, comenzando, pelear frente a frente, Julio habló. Morimos Ron habló. Bien, pelear mientras le atacamos con trampas. Wald habló. Se enterará de nosotros si morimos Ron habló. Emboscarle desde puntos diferentes Julio habló. Morimos uno por uno Ron habló. Pelea mano a mano en contra de los 3 Wald habló. Idiota, morimos, Ron renegó. Muy bien chico listo, ¿qué pretendes, Wald habló? Más respeto, soy tu senpai, además es fácil, huir. Ron habló. Eso sería peor que la muerte Julio y Wald hablaron al mismo tiempo. Bien, eso lo sabía. Pero tomando el tema, necesitamos armas. Ron habló. Bien, eso lo sabía. Pero tomando el tema, necesitamos armas, Ron habló. Ahora que lo pienso, los rastros se han estado dividiendo últimamente, será a propósito, Julio habló. Ese idiota no nos dio las ubicaciones de las espadas, su orgullo no le permite decir que está errado por lo que nos debe de estar guiando a ellas, son 3 caminos ¿no es así, Wald habló? Eso es correcto Julio habló. Bien, ahora, la pregunta es, el maestro nos está guiando a esas espadas, pero de ir los 3 es muy probable que él vaya a por nosotros, no nos dejará nada fácil, siendo él nos arrebatará la espada luego de conseguirla, Ron habló. Siendo el maestro, lo creo posible, Julio habló preocupado. Dices que nos dividamos, Wald habló serio. Es la idea más estúpida de todas, pero sí, Ron habló. Para entender al enemigo, piensa como el enemigo, Wald habló. Repasando esto. El maestro de estar esperando en uno de estos lugares, son 2, 3 espadas que conseguiremos, o sea que él nos esperará ante una sola, Ron habló. Kayak, Julio habló, Wald prestó más atención sobre la espada. ¿Qué tiene de relevante? Reconozco que es una majestuosa espada, pero no es para tanto. Wald habló. ¿Hablas en serio, Ron habló? No sabes nada sobre el maestro, Julio habló.
Que, aparte de lo que ustedes me han dicho junto a Macías, escuche que la duquesa Karin posee cierto resentimiento hacia él, además que es un alborotador en los bares. Macías mencionó algo de hacer batallas de brazos, y ser imbatible, o al tablo, vencidas o, sobre ello, el maestro no es del todo imbatible. Macías Sama mencionó que él se rindió una vez ante alguien llamado Granmont. Ron habló. El mariscal, Granmont, ¿cómo? Walt se sorprendió. Ambos, nos salimos del tema. Julio habló. Oh sí, disculpa, esto es una gran sorpresa. Walt habló. Regresando al tema, Walt el maestro posee 3 espadas, esas 3 solo él las ha utilizado, lo he visto únicamente con la espada de hoja negra y la espada ordinaria, pero nunca lo he visto empuñar a Kayak. Julio habló. Ahora que lo dices, en todos los años que llevo en el dojo, jamás he visto al maestro empuñar esa espada. Ron habló. ¿Y qué tiene de especial esa espada? Walt habló. El maestro aún sin espada es casi invencible, pero según por palabras de Macías, el maestro con ella en manos es capaz de manipular la misma gravedad, no hay oponente que tenga oportunidad ante él. Julio habló. Que, escuche que esa espada era mágica, pero eso, Ron habló, según Macías, el maestro solo la ha empuñado en 3 ocasiones desde que llegó aquí. En una de esas, por lo que menciono poco, la usó para asesinar a un dragón antiguo que yacía dormido en una montaña. Papá el dragoncito del anime, capítulo especial para otro día. Nosotros no somos rivales, pero ante esto poseemos una ventaja. Julio habló. Me tienes intrigado, pero ¿qué? Walt habló. El maestro nunca empuñará a Kayak, a no ser que su vida o la nuestra esté en juego. Esa es una promesa que él hizo antes de venir aquí, él me lo contó cuando me hice su discípulo. Julio habló. Oh, el maestro nunca rompe las promesas, ¿cierto? Ron habló. Eso significa, Walt habló. El maestro estará resguardando a Kayak antes que las otras espadas, por lo que solo se topará con uno de nosotros, por lo que de hacerlo, deberemos huir y reagruparnos. Cuando eso pase, poseeremos 2 espadas en nuestro poder. Julio habló. Bien pensado Julio, bien pensado, pero no olvidas la otra arma. Walt habló, a lo que Julio alzó una ceja. Oh, su mano prostética. Ron habló. Excato, en sí él mismo es un arma, pero él no posee un brazo, por lo que tengo una idea. Walt habló. Te escuchamos. Ron y Julio hablaron. Hay que provocarle, lo necesario para hacer que utilice su mano prostética. Tras eso, usamos magia y la ocultamos de su vista. Por muy guarra que se escuche este plan, el maestro es alguien orgulloso que no dejará o perderá algo importante como su mano. Walt habló. ¿En qué te basas? Ron habló. El maestro nos subestima, Walt que nos sobreestima. No me gusta admitirlo, pero él posee grandes esperanzas en nosotros. De no ser así, porque descuidaría el dojo durante tanto tiempo. Walt habló. A lo que Ron y Julio asintieron. Él nos esperará junto a Kayak, seguir ese plan, y así ganar tiempo. Con 2 espadas tal vez tengamos una posibilidad de ganar. Ron habló. Exacto. Por muy fuerte que sea, no vendrá ante nosotros con esa espada, vendría de ganarnos de la forma más humillante posible. Walt habló. Vendrá sin un arma, entiendo, es un buen plan si todo lo dicho sale perfectamente, pero, al separarnos, tendremos que ser rápidos. Julio habló. Así es, por ello, cuando cada quien obtenga su arma, huirá hacia el noroeste, el lugar donde posiblemente se encuentre el maestro. Ese será el punto de encuentro, el final de este rastro. Walt habló. Tras eso los 3 chicos se miraron al mismo tiempo, estos asintieron, y se separaron. Espera, ¿dónde está el noroeste? No se puede ver la posición en este mar de árboles. ¿Qué más da? Seguiré el rastro desde este punto tras obtener una de esas espadas. Ron pensó, y así los 3 espadachines se embarcaron en la primera parte de su plan. Siendo que algo no cuadraría. Cric, con leve ruido se escuchó a lo lejos de ese lugar, las raíces temblaron levemente. A unos cuantos kilómetros del lugar, un grupo de personas caminaban en medio del bosque. Julio siguió el camino que este tomó como ruta. Tras haber pasado al menos un par de horas, el chico se preocupó por sus 2 compañeros, pero pronto dejó de hacerlo. Somos discípulos del maestro, somos capaces, pensó Julio, por lo que retomando su convicción este siguió con su camino.
No fue sino hasta más tarde que este notó algo extraño, el rastro que este seguía, ya fuera de pisadas, camino abierto, ramitas rotas, incluso hasta ser tan descarado para rasgar los árboles en ciertas zonas. El maestro debe de estar perdiendo la paciencia, bueno, ya ha pasado casi 2 meses. Julio habló para sí mismo, este siguió su camino. Cuando el rubio se introdujo aún más dentro del bosque, mientras más pasos daba dentro del mar de árboles, el rastro desaparecía. No era ese el problema, la visión del chico se entorpecía, el denso bosque evitaba que el sol penetrara, por lo que solo la poca visibilidad entre las sombras y la oscuridad era lo que podría ver. Julio paró. Este no sabía con exactitud qué era lo que buscaría desde ahora. Siendo as, Julio habló, este paró en seco cerrando los ojos, el chico amplió sus sentidos. Sentía la temperatura del lugar, olía las fragancias de las flores y árboles a su alrededor, y escuchaba a las pequeñas criaturas a lo lejos, pero algo entre ellos no cuadraba, la temperatura era igual, no cambiaba en nada, pero entre las fragancias más notables el olor a metal se sentía apenas, tal vez una criatura o un animal serían capaces de notarlo, Julio por su parte lo logró por su exhaustivo entrenamiento. Además de ello, el leve golpe del agua sobre una superficie muy dura, no lo suficiente para que se escuchara, sino era un leve goteo, cayendo sobre una superficie que no dejaba escuchar mucho. Abriendo sus 2 ojos heterocromáticos, Julio sintió, girando su cabeza hacia un lado, el chico sonrió. Así que el rastro era una trampa, espero que los chicos lo noten. Julio habló para sí mismo, este cerró sus ojos y caminó en un rumbo diferente, a no más de 100 metros, una pequeña cueva, donde posiblemente descansarán solo murciélago, algo caía de los picos de la pequeña cueva, algo goteaba. Julio vislumbraba sobre qué caía. No hay nada, Julio habló, el chico miró por la entrada el goteo, pero ante esto miró detenidamente a esas gotas, caían desde arriba y al llegar a cierto punto, estas se desviaban, Julio por un momento se ilusionó, su corazón tembló fuertemente, sus manos le temblaron, su respiración se entrecortó, la emoción le ganaba. Estirando su mano Julio tomó algo invisible, no lo era, Julio sintió un mango. Esto es, Julio susurró. Sacando la hoja oculta en la cueva, invisible ante la vista de cualquiera, una hoja tan negra como la noche, invisible ante la vista de aquellos que no podrían diferenciar la oscuridad de las sombras. La Black Sword del maestro, por un momento pensé que era kayak, Julio habló pero pronto perdió su sonrisa. Este dejó caer la espada. Cielos, por el fundador, qué pesada, Julio habló, el chico perdió su sonrisa al notar el peso de la hoja, el chico se preguntaba cómo demonios su maestro la utilizaba como si fuera una hoja cualquiera. Pero pronto Julio dejó de lado ese pensamiento, ya habían pasado un par de horas desde que se separaron. Debía regresar al noroeste, pero ante esto, un fuerte ruido se escuchó en el bosque. Ante la sorpresa, Julio miró como a lo lejos los árboles se mecían, ante esto Julio no lo pensó 2 veces, enfunzó la Black Sword y comenzó a correr hacia el lugar de los eventos.